Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar. Es un gusto, una alegría estar acá con ustedes. Realmente uno aprende mucho cuando escucha gente que tiene otras experiencias, otros contextos institucionales, otras profesiones. Por lo menos a mí me pasa mucho y eso además me alegra. Quería, por un lado, bueno, me puse a pensar cuál es mi rol acá. Y el rol es de comentador, para comentar y reflexionar sobre lo que se estuvo discutiendo. Pero en este contexto entiendo que también tengo una cuota de impunidad. Yo soy de afuera, en el fondo. Esto también implica una responsabilidad, pero la responsabilidad también está en no quedarme tibio y poder profundizar, tirar ideas y que estas ideas nos permitan pensar. Y que en ese pensar no solamente agreguemos nuevas ideas, es decir, un aprendizaje acumulativo, sino que tengamos la posibilidad de ir más allá y generar un aprendizaje cualitativamente diferente. Y que por ahí ni siquiera está prefijado en las ideas que yo presente, sino en el hecho de que podamos pensar, discutir e incluso pelearnos con algunas de las ideas que yo voy a comentar. Bueno, hecho esta presentación, también aclaro, ayer estuve con la gente del plan agropecuario discutiendo algunas ideas. Algunas de estas ideas están presentadas en este PowerPoint. Lo reformulé a partir de las discusiones. Alguno me habrá visto que estaba ahí trabajando con la presentación. Agregué algunos temas, quité otros. Entonces tendré reflexiones acá. También hay discusiones con temas puntuales que se fueron planteando y también hay resultados de investigación propios y ajenos que uso para discutir algunas ideas. Bueno, acá estamos entonces. Primera referencia. Mi percepción es que obviamente venimos con cambios en los modelos de extensión, podemos decir desde la década del 60 en adelante. Yo creo que hoy los tres cambios fundamentales a partir de los cuales podemos y tenemos que pensar la extensión rural son estos. En realidad, primero un pasaje de este abordaje lineal y jerárquico de transferencia de tecnologías que llamamos difusionismo, estuvo planteando Pedro conceptualmente, abordajes de carácter interactivo, participativo. Acá hay una dificultad que tenemos la tendencia a pensar esto en términos fundamentalmente de Freire. Esto se ve mucho en Uruguay, pero esto es una discusión actual, digamos. Voy a presentar investigaciones específicamente en Inglaterra, donde plantean este pasaje hacia abordajes interactivos, donde la tradición freiriana resulta, digamos, contextualmente no relevante. Otro cambio que vemos, que es del pasaje de abordajes que están centrados, digamos, en el vínculo con los productores, esta idea de uno a uno o técnico con un grupo, hacia abordajes que podemos llamar territoriales o sistémicos. Desarrollo territorial por un lado, otros abordajes vinculados con sistemas de innovación, como estuvo comentando Pedro. Esto no quita que sigamos manteniendo la idea de abordaje uno a uno, asesoramiento técnico tradicional o de trabajo con grupos, pero se agrega una posible área de trabajo que tiene que ver con la coordinación y articulación de actores. Esto habla de nuevos roles que aparecen para los extensionistas. Claro, esto también nos habla de la creciente complejidad del trabajo del extensionista, pero tengámoslo presente. Y este tercer cambio, que es el cambio de la noción de innovación. Tradicionalmente, ¿qué era la innovación? Algo que estaba de afuera, que generaba algún experto, investigador y que le llevaba a otro. Entonces, la idea de innovación como una tecnología que se generaba desde afuera y que se incorporaba en algún momento. Ahora, en los modelos de sistemas de innovación, la idea de la innovación no es algo que está prefijado o predefinido antes de que se incorpore, sino que es algo que surge en el proceso de diálogo. Sí, tenemos conocimientos, obviamente que tenemos un conocimiento experto, tenemos cuestiones socioinstitucionales propias, tenemos territorios con características específicas y en ese contexto de esa diversidad, en ese lugar se produce una innovación que es retomar todo esto, articularlo de una manera diferente y aparece algo que no estaba prefigurado ni predefinido, que yo no lo tenía desde antes para ir a decírselo a esa persona, sino que está reconstruido en ese contexto institucional, territorial, identitario específico. Entonces, un cambio en la noción de innovación. Esto me parece que enmarca muchas de las cosas que estuvimos discutiendo. Enmarca y discute muchas de las cosas.
Hicimos una investigación, le preguntamos a extensionistas de 6 países. Me estoy perdiendo los países: Argentina, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Chile, y creo que en esta investigación también incorporamos a Cuba. Tenemos una doctoranda cubana trabajando con nosotros. Estos 6 países le preguntamos a extensionistas, bueno, ¿cómo cambió su idea del trabajo de extensión con la experiencia, con el estar trabajando? Y nos dijeron esto. El primer punto: antes yo creía que, bueno, mi trabajo como extensionista era, bueno, llevar unos conocimientos a los productores. Eso lo decía un extensionista joven, que recién empezaba. Pero los más experimentados decían, bueno, pero la extensión es mucho más compleja y hay muchos otros elementos, además de esta dimensión tecnológica, que nos vemos obligados a trabajar y a tener en cuenta en nuestro trabajo. El segundo punto es: un egresado reciente tiende a tener demasiada confianza en su propio conocimiento y tiende a pensar que tiene una respuesta técnica para dar a los productores. Y dice, no, nosotros fuimos perdiendo esa soberbia que teníamos. Antes creíamos que teníamos la respuesta para dar, pero cuando nos encontramos en el campo nos dimos cuenta que no teníamos todas las respuestas. Y encontramos que nuestro conocimiento estaba limitado. Parece de sentido común, pero la universidad no nos enseña que nuestro conocimiento es limitado. El campo, inclusive las prácticas, nos enseñan que no lo sabemos todo. Otro punto es, pensábamos que teníamos que dar una respuesta técnica a los productores y dársela. Teníamos una especie de receta, digamos, que el productor le podía servir y tenía que tomar. Y eso no funciona. Eso no funciona no porque está mal, no porque no lo quiero, no porque soy un freiriano, simplemente porque no funciona. Es decir, yo no puedo tener una respuesta y dártela a vos, sino que tengo que generar un proceso de negociación. Por ejemplo, lo digo sencillamente, ¿vos querés trabajar más tiempo para tener el doble de producción? Y no, si yo estoy bien. Quiero decir, ahí hay un proceso de negociación de qué necesita, qué quiere el otro, y recién ahí, después de ese proceso de negociación, podemos llegar a un proceso de transformación. Entonces, pasar de esta idea de receta a una negociación de tecnología. Lo digo de nuevo, negociación de tecnología, no transferencia. Es radicalmente diferente. Y este es el último aprendizaje, y creo que es el más fuerte, más potente. Se reconoce al productor como alguien independiente, como que puede querer algo que a mí me parece que no es razonable, no es legítimo. Pero no quiere trabajar más, pero si va a tener más plata. ¿Y a mí qué me importa? No, pero usted va a tener más producción. Sí, pero voy a dañar la tierra de mi familia. Esto no, lo más importante es mantener la tierra para mis hijos. Ahora, pero esto estoy hablando, digamos, de un productor familiar. Esto no aplica solo a productores familiares, porque puede haber preferencias de productores empresariales que tienen que ver con conservación del ambiente, por ejemplo, o con aumento de la productividad, o con la reducción del riesgo. Es decir, acá hay preferencias que no solamente involucran a productores familiares. La mayor parte de estas ideas entonces no hablan de productores familiares o chicos, hablan en general. Bien, y esto habla de que reconocemos que el productor tiene una independencia y una autodeterminación, que tiene esta posibilidad de pensar diferente a lo que yo pienso. Sentido común, pero uno piensa que el productor tiene que querer lo que a uno le parece razonable. Y si a mí me enseñaron que había que hacer esto y vos no lo querés, pero... Entonces hay un reconocimiento del productor como alguien diferente. Pero no solo diferente, fíjense, cuando hablamos de otro, el productor es otro. Cuando hablamos de otro, el otro es el que es diferente a ese patrón, a ese marco. No es ese, sino que es otro, es decir, uno diferente. Pero cuando decimos otro, pensamos al otro como no en lo que es, sino en su comparación con otra cosa. Entonces, cuando lo pensamos, tenemos dos posibilidades de pensar al otro, al productor en este caso. Como otro que es diferente a mí, que no le aplica mis mismas perspectivas, o pensar al otro desde el punto de vista del otro. Al otro como quien es, no como otro diferente de, sino como quien es, desde su propia perspectiva, de su propia mirada. A quien le interese pensar esto, puede leer sobre lo que es la discusión sobre la otredad, Emmanuel Levinas, a lo que es la discusión sobre la filosofía dialéctica, porque la dialéctica en general piensa que siempre una cuestión se vincula con su opuesto, genera una nueva síntesis, que se vincula con su opuesto, genera una nueva síntesis, pero la cuestión que nos llama acá es la aparición de la novedad. Es decir, el otro, cuando se me aparece a mí, adelante mío, como alguien
que va más allá de mí y que no entra dentro de mis propios cánones de pensamiento, porque es diferente, porque es como es, no es como yo lo pienso, es como es. Y entonces ahí necesito la posibilidad de diálogo. Esta discusión respecto de la lógica dialéctica es lo que se llama analéctica o anadialéctica. Tenemos un autor argentino específicamente que trabaja esto, que es Enrique Dussel. El otro, o la otredad, o la analéctica. Y esto nos lleva a pensar que la lógica del vínculo con los productores está estructurado, como aparece acá arriba, como una interfaz social. ¿Qué es una interfaz social? Mi intuición es pensar que el productor con el que estoy trabajando está estructurado y piensa, o debería pensar en mis términos. Pero lo que me encuentro es que el productor es alguien que piensa diferente, que tiene su propia autodeterminación, su propia lógica. ¿No está mal? ¿O sí? No sé, es así, empíricamente es así. No es una cuestión moral, no es una cuestión ética, es una cuestión que me obliga la experiencia empírica. Bueno, acá tenemos la imagen de lo que sería una interfaz social. Tenemos... vamos por acá. Muy bien. Acá tendríamos entonces, tenemos agricultores con su propia racionalidad, su lógica, su identidad, y tenemos extensionistas. La interfaz social es ese espacio donde interactúan los que son diferentes. Y a partir de eso, nuestra relación está pensada, está estructurada a partir de que pensamos diferente. Tenemos una experiencia diferente, una identidad diferente. ¿Esto significa que somos desiguales? Somos iguales en términos de nuestra naturaleza de personas, nuestra dignidad, nuestro valor personal, pero somos diferentes en tanto que cada uno piensa diferente, tiene su espacio de socialización, sus vínculos personales, sus deseos, sus preferencias. Entonces, ¿y esto qué? ¿Es bonito? ¿Pero qué? ¿Y para mí qué? Entonces, la extensión rural primero es una relación personal. Como decíamos antes, no hablamos con vacas, las vacas no nos hacen caso, o por ahí sí, pero en todo caso el que toma las decisiones sobre esas vacas es una persona. Entonces, la extensión rural es primero una relación personal estructurada a partir de la diferencia, que como decía Joaquín, es una potencialidad. Pero tenemos que partir de esto. El otro no necesariamente va a pensar lo que yo pienso, simplemente que el otro puede tener su propio punto de vista, generalmente lo tiene, y tenemos que entrar en diálogo con esa diferencia. Por otro lado, también se hace central entender el punto de vista del otro. ¿Por qué el otro hace lo que hace? Y sí, porque por ahí hay muchos casos donde nosotros evaluamos falta de adopción tecnológica, donde no hay falta de adopción tecnológica. Hay una toma racional de decisiones de los productores a partir de tener en cuenta variables que nuestro análisis no está teniendo en cuenta. Entonces, es lógico que el productor no adopte, porque si adoptara sería contrario para los objetivos que se está proponiendo en el marco de su sistema productivo. Y en muchos casos que uno entiende por qué pasa lo que pasa, uno dice, y tenía razón, qué suerte que no lo hizo. Como decía Pedro en algún momento, si no me equivoco, el análisis de las consecuencias negativas que pueden tener la adopción de tecnologías que nosotros desde la investigación podemos señalarle que son importantes. Este es un trabajo que hizo Judy Ingram, investigadora inglesa. Este es uno de los trabajos de extensión rural en lengua inglesa más citados en los últimos 10 años. Ella lo que hace es empíricamente estudia el vínculo uno a uno entre extensionistas y productores, asesores técnicos en el marco de manejo de recursos naturales. Y se encuentran dos tipos de relaciones. La relación experta, experto activo, experto reactivo o experto divergente. Podemos comentarlo después, pero la idea que en estos casos es el extensionista trabaja a partir de presentar una respuesta técnica experta. Esto es así, hay que hacer así, hay que hacer así. Y el productor en algunos contextos acepta, rechaza, hay cierta malestar a veces cuando el productor no hace caso. Y dice, pero fíjense que hay un tipo de relación diferente que se llama el extensionista facilitador. Y el extensionista facilitador en este estudio aparece como el que tiene más potencialidad de generar cambios a nivel de los procesos productivos en el marco de la conservación de recursos naturales. Y nosotros estamos acostumbrados a la lógica del extensionista experto, porque el extensionista experto da respuestas técnicas correctas a problemas productivos determinados. Pero como nos comentaban, como nos comentaba Diego, cuando se amplía la complejidad de los procesos que estamos analizando, no hay una respuesta técnica correcta.
Hay diferentes elementos que tienen que ser considerados y analizados. Este encuentro, ella lo llama encuentro, este vínculo, facilitador, extensionistas y productores trabajan como pares. No pares porque son iguales, eso sí, no. El técnico tiene un conocimiento experto, pero el productor tiene un conocimiento contextual y de sus preferencias que necesitamos considerar. Las razones por las cuales el otro hace lo que hace, tenemos que considerarlos en este diálogo. Entonces, uno puede plantearle al productor, mira, tal cosa podés hacer, te sirve, y el productor va a decir, y mirá, pero así voy a tener que hacer tal cosa, voy a tener que hacer tal otra cosa, a mí no me gusta esto, no tengo la mano de obra suficiente, o me tendría que meter en un crédito y vos sabés que yo me metí en un crédito y me fue mal. Entonces, si no querés meterte en un crédito, podés hacer esta otra cosa, porque tenés esta otra opción, no es tan productivo. Se ve este diálogo, digamos, obviamente que cada uno tiene su diferencia, pero generamos un diálogo de pares en el cual nos respetamos en nuestras visiones. Entonces, acá es fundamental en esta idea de extensionista facilitador, yo ayudo al productor a tomar decisiones. Analizo pros, contras. Mirá, si haces esto vas a conseguir esto, pero tenés este otro problema. Entonces, fíjate, el productor agrega un pro, agrega un contra de diferentes alternativas, y ahí uno contribuye a la toma de decisiones. Y los extensionistas encuentran productores que han tenido soluciones técnicas interesantes e incorporan estos conocimientos a su propio asesoramiento. E incorporan recomendaciones de los productores a su propia... Y entonces se genera otro tipo de vínculo con los productores, porque estas se consideran recomendaciones contextualmente pertinentes. Bueno, acá encontramos una relación de confianza y lo que es fundamental, acá estos extensionistas son los que más claro tienen qué es lo que quieren los productores. Muy bien, algunas reflexiones entonces a partir de esto sobre esta idea de nuevos enfoques. Primero, estos nuevos enfoques pensando en el enfoque de facilitación. Es fundamental considerar la idea de otredad. Al otro como alguien diferente, realmente diferente, que es quien es. Y tenemos que escuchar a ese quien es. Y si no lo escuchamos, perdimos. Sea como extensionista, sea como asesor privado, tengo que entender por qué el productor hace lo que hace y quiere lo que quiere. Y tengo que preguntarlo y escucharlo. Y ¿saben qué? Cuando uno hace con la oreja así y dice, te escucho, me interesa lo que tenés para decirme, el otro tipo que está adelante dice, puta, me escuchó. Yo le voy a dar bola porque voy a hacer lo mismo. Es una especie de simetría en la relación. Yo me abro a escuchar al otro, pero el otro también se abre a escucharme a mí. Voy a ser duro, voy a ser fuerte. Dentro de esta perspectiva, la idea de transferencia tecnológica no existe. La idea de transferencia tecnológica no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de transferencia tecnológica estamos hablando de una tecnología que yo la tengo acá y la quiero poner allá. Vamos acá. Si yo tengo quiero transferir algo desde mi mirada de acá y la quiero llevar acá, acá me cambia de color. Este otro va a decir, quiero, no quiero, cómo lo quiero. Acá de la transferencia tecnológica, decía, necesitamos pasar a la negociación de tecnologías, que incorpora la visión del productor, sus preferencias, etc. El otro punto es, desde principios de este siglo, en la línea de estudios de Wageningen, se plantea que la innovación tiene tres elementos: software, hardware, hardware. Acá están puestas las palabras. ¿Qué quiere decir esto? El hardware es la dimensión de la tecnología, la cuestión dura, el aparato, la cuestión tecnológica productiva. Pero si yo quiero pasar de un lado al otro la cuestión tecnológica productiva, se me quedan las otras dos patas de la mesa, que son la dimensión de el software, el conocimiento, el programa, el conjunto de conocimientos que necesitan los actores, las preferencias, los valores para usar esas tecnologías, y acá lo que llaman el hardware, que es una palabra inventada, que sería la dimensión organizativa de las relaciones sociales. Por ejemplo, tengo mercado, ¿cómo valora a mis vecinos esta cuestión? Es decir, ¿cómo organizo esa nueva cuestión productiva en el marco de las relaciones sociales? ¿Tengo proveedores de insumos que me van a dar a esto? Bien, entonces, no puedo desentenderme de los otros elementos cuando estoy pensando en procesos de cambio técnico. Entonces la transferencia simplemente de una de estas tres patas no tiene sentido. Son elementos complejos, pero voy al otro punto, y este es el que más me interesa.
Las tecnologías no son relocalizables. Cuando hablamos en términos técnico-productivos, sabemos que una tecnología tiene un dominio de recomendación, dicen algunos autores. Es decir, se puede usar en un territorio que tiene ciertas características ambientales, de suelo, lluvia, etc. Es una cuestión agronómica, pongámosle. Pero además, el uso de esta tecnología está asociado con otros elementos, con la legislación que aplica ese territorio, los actores que están trabajando en ese territorio, acceso a créditos, acceso a insumos, los conocimientos que tienen los actores que lo van a usar, los productores, los valores con los que están trabajando, qué preferencias tienen. Entonces, vemos que la tecnología, esa aplicación de un cambio técnico, está inserto en una red de elementos. Podemos hablar de, si usamos a Bruno Latour, la idea de actor-red. Tenemos un conjunto, una red de elementos articulados que solamente tienen sentido cuando se dan esas condiciones ambientales, esas condiciones institucionales, esos aspectos sociales, esos aspectos identitarios de los productores. Entonces no puedo sacar un elemento y sacar esta cuestión productiva y ponerla en otro sistema. Obviamente que esa cuestión productiva me sirve. No estoy diciendo que no, eso sería una ingenuidad. Lo que estoy diciendo es que no es transferible, no es relocalizable como si fuera un elemento que saco de acá y lo pongo en el otro lado. Porque está inserto en una trama de relaciones, de procesos sociales, institucionales, económicos, identitarios, subjetivos, que es el que le da sentido. En general, la idea de transferencia de tecnologías sirve cuando la interfaz es mínima. Es decir, cuando la visión del extensionista es prácticamente igual que la visión de con quien está trabajando. Entonces, en ese caso, no hay problema vinculado fundamentalmente con esta diferencia. Pero esos son casos mínimos, por decirlo de alguna manera, y en todo caso hasta diría casos hipotéticos. Bueno, y entonces, ¿a qué nos lleva esto anterior que decía? Esta teoría del cambio que plantea que nuestra base que los productores no adoptan. Y entonces tenemos que aumentar lo que es la transferencia tecnológica y darle más información a los productores. Esta hipótesis lo que está haciendo es partir de poner el núcleo de los procesos de innovación en uno de sus elementos, es decir, la dimensión tecnológica, y tiende a olvidar los otros elementos que giran alrededor de los procesos de innovación. Esto no lo digo yo, esto no lo dice Freire. Esto es lo que se está planteando desde la teoría de los sistemas de innovación, desde las escuelas que podríamos decir más avanzadas, entre comillas, que están discutiendo cómo funcionan los procesos de innovación. Ahí hay un problema cuando nosotros discutimos modelos tradicionales refiriendo a textos publicados en el año 69, Pedagogía del oprimido, el 70, Extensión o comunicación. El trabajo de Judy Ingram del año 2008, donde pone el eje en lo que es la facilitación de los procesos de toma de decisiones. Es decir, tenemos muchos elementos para plantear la discusión con los modelos tradicionales. Bueno, y esto nos deriva otra cosa, que el segundo punto que tengo acá, este paradigma de I+D centrado en los desarrollos de investigación es limitado. ¿Estás diciendo que no sirve? No, yo no dije eso, dije que es limitado. Porque los procesos de innovación no se dan a partir de esta lógica de el investigador genera. Y en todo caso, lo que muchas veces pasa es que yo genero y después no se usa y después la culpa la tiene el productor. Pero si el productor no aplica, no adopta, muchas veces vemos que esto era porque no era exactamente lo que necesitaba en el contexto de lo que se estaba planteando. Hay quien ha trabajado con esta idea de tecnologías apropiadas, podemos tomar ese concepto, no me termina de gustar. Entonces tenemos que pensar la innovación como proceso más horizontal. Es decir, no es solamente que los productores o los extensionistas me dicen qué tema les interesa. Porque eso significa de nuevo que el que le pone el color, le pone la forma en que se investiga, qué se investiga, lo terminan definiendo los investigadores. Fundamentalmente a partir de los requisitos de publicación que les exigen sus instituciones. Entonces ese sistema de incentivo vinculado con la investigación hace que aun cuando uno tome algún interés de los productores, no genera estas
tecnologías, vamos a decirle, en diálogo interactivo con los otros actores, sino que se les entrega algo en el marco de un proceso final. Necesitamos entonces pasar de un modelo de desarrollo tecnológico centrado en la investigación a uno centrado en el aprendizaje social que se mencionaba antes. El proceso de innovación en la articulación entre investigadores, extensionistas y productores, donde haya una retroalimentación permanente en el diseño de propuestas tecnológicas superadoras. Hay un problema con esto, que tenemos sistemas institucionales, arreglos institucionales que miran para otro lado, porque priorizan lo que son estos modelos tradicionales. Y los regímenes de incentivo están alineados con estas propuestas tradicionales. Otra cosa, tenemos que el primer punto, esto es importantísimo para mí, tenemos que desideologizar los debates en torno a los enfoques y metodologías de extensión. Hay que apoyarse en la evidencia, porque si no la discusión termina siendo una cuestión valorativa, una discusión incluso política. Vayamos a la evidencia y vemos que funciona. Estamos de acuerdo que todos queremos con que a los productores le vaya mejor y con que el país se desarrolle. Tenemos esos acuerdos fundamentales, entonces vamos a la evidencia, qué funciona, qué no funciona. No lo planteemos en términos de valores. Obviamente que hay cuestiones valorativas y políticas a decidir, pero acá tenemos evidencia para analizar. Y después, lo que no nos plantee la evidencia, discutámoslo a nivel de cuáles son las decisiones que queremos como sociedad a nivel político. Pero acá tenemos mucha evidencia que estamos dejando de lado. Bien, acá hay otros elementos, la importancia de evaluar el impacto, los resultados de la extensión rural. Tenemos que mostrarles a nuestros decisores políticos que lo que hacemos funciona, sirve. Acá también creo, en Argentina tenemos una debilidad fuerte, a nivel mundial tenemos una debilidad fuerte en realidad. Esto se discutió hace unas semanas en la reunión del Foro Mundial de Servicios de Extensión Rural. Esta debería ser una de las prioridades, se planteó, evaluar el impacto de la extensión rural para mostrarle a los decisores políticos que servimos. Si no, vamos a quedar fuera del sistema. Bueno, el otro punto, necesitamos investigar el funcionamiento de los procesos de extensión e innovación. Esto es central y es estratégico para el desarrollo nacional. Es llamativo que las instituciones de investigación agropecuaria hayan excluido históricamente el estudio del funcionamiento de los procesos de extensión e innovación, porque se generan tecnologías, después uno se queja porque no se usan. Estamos estudiando los procesos específicos mediante los cuales cierto tipo de tecnologías tienen más utilidad para los productores o no. ¿Cómo se dan esos procesos de cambio? No estoy diciendo que no lo haya, digo que es insuficiente. Y lo llamativo es que esto haya sido históricamente excluido de la investigación de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria. Bien, tenía algo para trabajar sobre el tema de vinculados con los equipos de extensión. Estoy medio en el límite. Todo esto habla de una complejidad de la tarea del extensionista, una complejidad creciente. Obviamente no podemos tener extensionistas que hagan y piensen todo esto. Esto es lo que se discute en la bibliografía como un equilibrio entre especialistas en temas específicos y generalistas. Esto nos habla entonces de la necesidad de equipos, donde podemos tener un equilibrio de especialistas, gente generalista y vinculada con diferentes disciplinas. Ahora, ponemos el foco entonces en la formación de los extensionistas. Nosotros entrevistamos a extensionistas de 6 países, les contaba, bueno, ¿cuáles eran las fuentes de los conocimientos que ustedes usan para el trabajo que hacen? Y lo que nos dijeron es esto. Esto tiene ciertas limitaciones metodológicas, no viene al caso que se los plantee, pero pongo ciertas dudas, pero sirven como una buena orientación. El 97% nos dijeron que lo que usaban para ser buenos extensionistas venía de su experiencia y el 93% que venía de los pares. Sin embargo, nosotros vemos que a nivel internacional nosotros insistimos con formar a los extensionistas a partir de capacitaciones, formación de nivel universitario y posgrados. Sin embargo, lo que vemos es que los extensionistas dicen que esto es más importante en su práctica. Tiene sesgo, lo podemos discutir, pero no podemos olvidarlo. Y acá es interesante, el aprendizaje por la experiencia se asocia al concepto de aprendizaje experiencial. Yo aprendo y mejoro la forma de hacer las cosas a partir de ver, tener malos resultados, ajustar lo que hago. Y el aprendizaje con pares tiene 2 caras. Intercambio de información, yo no sé un tema, le pregunto, son las redes, le pregunto a alguien que sabe,
pero más todavía, reflexiono sobre la práctica, es decir, analizo lo que estoy haciendo. Y a partir de analizar lo que estoy haciendo, lo discuto con otros y encuentro nuevas alternativas para hacer las cosas. Y a partir de ahí transformo mi práctica de manera creativa. Esto es teoría de las comunidades de prácticas. Hay un desarrollo conceptual muy grande. Esto suena bonito, esto suena así como... A ver, estamos pensando que esta lógica de pensar en comunidades de prácticas es lo que le da fuerza a compañías como Google, a compañías tecnológicas de primera línea. No estoy hablando de una lógica de pensando en agricultura para pobres. Estoy pensando desarrollos fundamentales para generar valor, para generar procesos de transformación y para generar procesos de innovación. Y acá yo creo que nos estamos perdiendo esto. Bueno, tenía una última diapositiva de pertinencia, de interdisciplina. Esto lo voy a subir a Twitter para que esté a la descarga de quien quiera. Y Twitter me encuentra en Fernando Landini y ahí ven otros PowerPoint, algunas publicaciones. Muchas gracias.